Yo quiero que busque ahí conmigo Jueces capítulo 6. Busque ahí rápidamente Jueces capítulo 6. Si lo encontró me dice amén. Eso es. Leemos entonces del 1 en adelante. Los hijos de Israel, dice la palabra, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como las langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis, ¿qué cosa? Obedecido a mi voz. Posterior a esto, el verso 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, dice, estaba haciendo ¿qué cosa? Sacudiendo el trigo. ¿En dónde? En el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente, ¿qué cosa? Yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que sea hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad en esta noche de compartir, de hablar de tu palabra. Señor, úsame para entregar todo lo que tú has hablado, primeramente a mi propia vida, Señor. Todo lo que tú me has enseñado, primeramente a mí, a través de la verdad de tu palabra. Dame gracia, unción, denuedo, autoridad, Señor, para compartir de tu verdad. Que tu maravillosa gracia esté en medio de este tiempo de hablar de tu palabra, para que ella sea, Señor, guiando nuestra vida, llevándonos a la verdad que tú quieres para nosotros hoy. Tu maravillosa gracia en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este sermón: valentía
sustentada en la cruz. Y precisamente hemos estado estudiando a los jueces. Y cuando uno estudia la historia de Gedeón, lo primero que encuentra como una característica en la vida de Gedeón hasta este momento que acabamos de leer, es que Gedeón está, al igual que el resto de Israel, sometido bajo la autoridad y dominio de los madianitas. Y no solo están sometidos a los madianitas, sino que además están presos del temor que les provoca cada vez que los madianitas descendían y comenzaban a arrasar con todos los cultivos, con todo el ganado, y eso les provocó un profundo temor. ¿Y cuál fue la respuesta a ese temor? Que ellos comenzaron a habitar en cuevas, a esconderse en cuevas, para resguardarse del ataque de los madianitas. Y una de las características que uno puede ver en Gedeón es que es un hombre que está prisionero del miedo. ¿Me sigue hasta acá? Sí, todos los que estamos acá tenemos en alguna medida miedo a diferentes situaciones. El miedo es parte de nuestras emociones, es parte nuestra. Todos tenemos miedo. Dios nos creó de aquel modo. Ninguno de nosotros puede decir yo no le temo a nada. Si alguien no tiene temor, tiene una patología, hay algo que no está funcionando bien en él. El miedo nos resguarda, el miedo nos pone en alerta frente a situaciones de peligro. Cuando usted se encuentra en peligro, inmediatamente despierta usted en esa sensación de miedo. Hay miedos que son irracionales. Yo, por ejemplo, ya lo superé, amén. Yo, por ejemplo, le tenía pánico, miedo a las arañas, pero un miedo así irracional, lo que diríamos que era una fobia. Yo veía una araña y no podía pasar ahí donde estaba la araña. Tenía que desviarme, pasar muy despacio, porque era algo que me superaba. En el tiempo lo fui manejando, entendiendo, y ahora ya no me provoca ese miedo, ese temor. Ahora, si usted me trae una araña y me la quiere poner en la mano, no da para tanto. Pero todos tenemos miedos. El miedo es parte nuestra. Amén. Ninguno puede decir, no, yo no le temo a nada, no tengo ningún temor. No, al contrario, es parte nuestra. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el miedo? A veces el miedo puede llegar a dominarnos, a veces el miedo puede llegar a controlarnos y a controlar nuestras decisiones, a controlar nuestras elecciones, a condicionarnos, incluso puede llegar a paralizarnos y no enfrentar situaciones, porque el miedo nos tiene absolutamente dominados. Por eso la palabra nos enseña, ¿sí?, que por sobre aquello está la verdad de Cristo para nuestras vidas. Y parte entonces de esta realidad es lo que acabamos de leer. Los madianitas descendían, los israelitas, por temor a perder todo el cultivo, comenzaron a esconderse en cuevas. Y es en medio de esta situación que Dios envía a un profeta para primero corregir. Hay un profeta, hay un hombre de Dios que viene y confronta al pueblo y les dice: ustedes no han hecho caso a la voz de Dios, han desobedecido a lo que el Señor les ha mandado. Y comienza Dios a trabajar con su pueblo. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nos hemos equivocado, indudablemente el Señor va a corregir situaciones en nuestras vidas. Nos va a hacer ver nuestro error, nuestro pecado. Él no va a pasar por alto situaciones que nosotros hemos hecho. Pero también después de la corrección vendrá la gracia y vendrá la misericordia. Porque junto con este profeta que se levanta y entrega una palabra al pueblo, Dios escucha el clamor y levanta un juez para Israel. Y ese juez, ¿quién es? Gedeón.
Viene la corrección, viene la confrontación de parte del Señor. Esto lo han hecho mal, pero por sobre aquello, cuando el pueblo busca al Señor, eso es señal de un arrepentimiento. Dios entonces les levanta un nuevo juez, un nuevo profeta, y en este caso es Gedeón. Y la Escritura no nos hace una gran introducción de quién es Gedeón, de cuál es su vida, solo aparece y lo muestra a Gedeón precisamente haciendo algo que era, sí, preparar la cosecha. Está tirando el grano para separar la paja del grano. En eso está Gedeón. Ahora, esto se hace al aire libre. Está trillando, está el momento de la siembra, de cosechar lo que se ha sembrado. Está en este momento Gedeón. Esto se hace al aire libre. ¿Para qué? Para que el viento venga, sople y separe lo espurio, lo que nos sirve de lo que verdaderamente es el cultivo. Está en esa actitud Gedeón, pero Gedeón no lo está haciendo a campo abierto. Está escondido, está en un lagar, está en lo que podríamos llamar una cueva. Está escondido. Sí, esa es la escena. ¿Me sigue la idea? No está en campo abierto, donde era práctica habitual hacer esto, sino que está escondido en una cueva. Y es ahí donde el ángel del Señor se presenta ante Gedeón. Y acá se da este diálogo que es muy interesante, porque el ángel del Señor se presenta ante Gedeón y lo llama varón esforzado y valiente. Y de esforzado y valiente hasta ese momento nuestro juez no tenía mucho. ¿Sí? ¿Está conmigo? Estaba escondido, salvando lo que pudiera. Y se presenta el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente. Primera verdad, Dios no llama a los valientes, Dios hace valiente a los que Él llama. Amén. Dios no llama a los más valientes, Dios hace valientes a los que Él llama. Él es el que nos da ese valor, esa fuerza, ese denuedo, esa autoridad para enfrentar diversas situaciones en nuestras vidas, para testificar y proclamar a Cristo. Él es el que nos da esa capacidad sobrenatural. El denuedo, la autoridad, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fue eso lo que dijo el Sanedrín cuando vio a Pedro y a Juan delante de ellos defendiendo la verdad de Cristo. Estos son hombres del vulgo, son hombres del montón, son pescadores. ¿Con qué autoridad hablan delante nuestro? Debemos reconocer que verdaderamente han estado con Jesús, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Pedro y sobre Juan para hacer milagros, señales y prodigios, y ya no eran esos temerosos hombres que huyeron frente a la crucifixión de Cristo, sino que ahora estaban llenos de la autoridad dada por Dios. Amén. Dios no estaba mirando a Gedeón en su condición actual. Dios estaba mirando lo que llegaría a ser Gedeón por la gracia de Dios sobre su vida. Esto mismo hace Dios con nosotros. No nos mira en la condición actual en la que estamos, en la que llegamos por primera vez a la casa del Señor. No, Dios nos mira lo que nosotros llegaremos a hacer en sus manos. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón, Dios ve más profundo. Nosotros nos guiamos por las apariencias. Eso fue lo que vive el profeta Samuel cuando va a ungir a David como rey. Venía de toda una imagen de lo que era Saúl, el más alto entre todos los israelitas. Y cuando aparece el primer hijo de Isaí, alto, imponente, se pone de pie el profeta y lo quiere ungir, y el Señor lo detiene. No es él. No es él. Pasan todos los hijos de Isaí y le pregunta el profeta, ¿no te queda otro hijo? Hay uno
ese que cuida las ovejas, pero está en el campo. Lo tenemos para tareas insignificantes. Es el niño de los mandados. Es el único que me queda. Hazlo venir, porque hasta que él no venga no nos sentaremos a la mesa. Y cuando aparece este muchacho, para todos era David el que cuidaba las ovejas, el que hacía los mandados de la casa, pero Dios veía en él al rey de Israel. Ese muchacho llegaría a ser conocido como el matador de gigantes, porque Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos humanos. Él ve más allá. Él ve en cada uno de nosotros potencial en sus manos. Dios no nos está mirando en nuestra actual condición. ¿Eso no son acaso las buenas nuevas del Evangelio? Que Cristo viene a darnos una nueva oportunidad de vida. Esa es la verdad que predicamos, que proclamamos, que el Señor puede transformar todo nuestro ser, puede hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él puede cambiar por completo la historia de nuestras vidas. Esa es la verdad del Evangelio. Que Cristo cambia, transforma, y ese es el mayor milagro que el Señor hace y sigue haciendo hasta el día de hoy. No son las sanidades físicas, quizás nosotros nos asombramos por aquello, pero la mayor transformación y el mayor milagro es la conversión de los hombres. Por medio del sacrificio de Cristo. Antes nosotros, antes de entrar a Cristo, éramos pecadores, estábamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Al encontrarnos con Cristo por medio de su sacrificio, somos declarados justos, santos, reconciliados con Dios. Somos adoptados por Dios, hechos hijos de Dios. Somos completamente transformados por el poder del Evangelio. Por eso el ángel del Señor ve a Gedeón, pero no lo ve en esa realidad. Ve en él un hombre esforzado y valiente. ¿Qué verá el Señor cuando nos mira? ¿Qué potencial verá en cada uno de nosotros? Yo me pregunto eso. Segunda verdad, la obediencia a Dios no es ausencia de temor. A veces la gente cree que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los grandes héroes de la Escritura, los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, no tuvieron temor. No, el temor estaba presente. Porque el ángel de Jehová comienza a hablar con Gedeón. Se produce un diálogo profundo. Y Gedeón, como todos nosotros, me incluyo, comenzó a presentar excusas a Dios. Frente al desafío de ser el juez que rescataría a Israel de esta opresión, primero cuestionó a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han hablado? ¿Sabe cuál fue la respuesta en el fondo del Señor? Yo he oído, he venido y tú eres la respuesta. A veces uno ora al Señor y le pide algo. He visto esta necesidad. Señor, obra en mi población, en mi familia, en mi realidad. Veo esta situación y el Señor viene y dice, tú eres la respuesta. Porque uno siempre ora que el Señor envía a otro. No sé si a usted le pasa o soy solo yo. Sí, como cuando en el Chavo del 8 algún voluntario da un paso al frente y todos daban un paso atrás y quedaba el chavo solo. Usted es la respuesta. Si usted ve la necesidad, usted es la respuesta. No trate de poner a otro esa carga que el Señor puso en su corazón. Porque a veces la gente viene y dice, envía a alguien, pastor, pero la persona es la que tiene la carga. Yo me preparo entonces para equiparme, para ayudar en esa realidad.
Gedeón pone esa excusa. ¿Dónde estabas? Bueno, aquí estoy, tú eres la respuesta. Y sigue con esas excusas. Dice, mi familia es insignificante, es decir, mi contexto donde yo nací condiciona lo que yo puedo ser. Esa es la excusa que pone Gedeón. Nací en una familia pobre, dice. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué capacidad? El Señor le dice, tu contexto no determina lo que tú puedes hacer. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy. Donde cada uno de nosotros hemos nacido no va a determinar el sueño que Dios tiene para nuestras vidas. Después le dice Gedeón, yo soy el menor de mi casa. Si mi contexto no es suficiente, bueno, en mí mismo no soy suficiente, no soy apto, porque soy el menor de mi casa. Nunca he liderado, siempre me han guiado, soy el más pequeño, el menor, el más insignificante, y se tiró al suelo Gedeón. Yo no puedo. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? Y es la misma respuesta para nosotros hoy. Yo estoy contigo. Y esa respuesta mata cualquier excusa. Se acabaron las excusas. Porque cuando el Señor nos dice, yo estoy contigo, ¿qué le voy a decir al Señor? Si Él está conmigo, hay provisión, hay autoridad. Si el Señor está conmigo, Él me va a guiar, Él va a dar gracia, favor a lo que yo hago. Si el Señor está conmigo, Él abrirá puertas. Si el Señor está conmigo, suplirá todo lo que necesito. Frente a todas las excusas que Gedeón presenta ante Dios, la respuesta fue, yo estoy contigo. Y no es solo a Gedeón. Cada vez que Dios llama a un hombre, los hombres presentaban excusas. Y la respuesta del Señor siempre era, yo voy a ir contigo, yo estaré contigo. Por lo tanto, la respuesta para nosotros hoy es, yo estaré contigo. Esta respuesta de Dios sepulta toda excusa. Porque si Dios está con nosotros, Él es todo suficiente para darnos victoria y para suplir todo lo necesario, para darnos la gracia que necesitamos. Él es más que suficiente para nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuáles son tus excusas? Porque para cada excusa hay un yo estoy contigo. ¿Qué excusas presentas al Señor? Y lo segundo es, ¿creemos a esta verdad? Porque si creemos que el Señor está con nosotros y creemos esta verdad profundamente, entonces no podemos detenernos en lo que el Señor nos está impulsando a hacer. Porque si está conmigo, Él va a todo lugar. Él me acompaña en todo desafío. Él me cubre, su maravillosa gracia me envuelve. Amén. Si yo creyera esta verdad profundamente, esto va a cambiar y transformar toda mi vida y toda la mirada de la realidad que hoy me gobierna, me domina, y va a transformar mi familia, y va a transformar mi ministerio, y va a transformar mi matrimonio, y va a transformar mi empresa, va a transformar todo lo que yo soy. Si yo creo profundamente a esta verdad me sostendrá todos los días de mi vida. Que el Señor está con nosotros. Como dijimos, obedecer a Dios no significa no tener temor o ausencia de temor. ¿Por qué? Porque Gedeón, después de este diálogo, entre que acepta, como que cree, pero no del todo, y el Señor le da una orden. Le dice que debe de derribar los altares de los dioses paganos, el altar de Baal y el altar de Acera. Y Gedeón dice que tiene miedo de hacerlo de día, porque va a ser visto por su familia
que servía a estos dioses iba a ser visto por la gente del pueblo de Israel. Entonces su vida puede correr peligro. Entonces él dice, lo voy a hacer de noche. Cuando nadie me vea, voy a ir y voy a destruir a estos dioses paganos. Hay una obediencia, hay un comienzo a obedecer a Dios. Por sobre el temor, Gedeón obedece. ¿Y qué hace? Va y destruye los altares. Al otro día, cuando el pueblo despertó, encontraron los altares derribados y comienzan a averiguar. Pueblo chico, se supo rápido. ¿Quién fue? ¿Quién derribó los altares? Fue Gedeón, dijeron. Fueron a buscarlo entonces para quitarle la vida. Sale el padre de Gedeón y da una razón. Les dice, bueno, si él atacó a Baal, que Baal se defienda. Y entonces se calman los ánimos y este hombre temeroso que estaba escondido en un lagar pasa a tener un nuevo apodo, un nuevo nombre, Jerubbaal, que significa el que contiende con Baal. Y este hombre que estaba escondido en un lagar, que estaba todo atemorizado, pasa a tener un apodo, el que contiende con Baal, el que mata a los dioses. Salió del lagar y en este obedecer a Dios, Dios comenzó a transformar su identidad. Cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra del Señor, a obedecer a Dios, Dios comienza a transformar nuestra identidad, hasta darnos una nueva identidad en Cristo nuestro Señor. Y esa nueva identidad nos da un nuevo sentido de propósito. Y ahora este hombre era conocido como aquel que enfrenta y vence a todos los gigantes, como aquel que enfrenta a los dioses paganos y los derriba. Hay un cambio. Eso sucede en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a obedecer al Señor. Por sobre el miedo, por sobre la ansiedad, por sobre la dificultad, obedezcamos lo que el Señor nos está hablando, mandando a hacer. Amén. Todo va bien con nuestro juez. Ahora es una especie de héroe popular. Pero se levanta una amenaza mayor. Dice que se unieron los amalecitas, se unieron todos los enemigos de Israel y descendieron a una contra Israel. Y viene la orden del Señor. Levántate, convoca al pueblo y enfréntalos. Y Gedeón vuelve a tener esta ambigüedad, este temor en su corazón. Y ahí le vuelve a hablar con el Señor y lo vuelve a confrontar. Y le dice, bueno, si tú estás conmigo, yo voy, pero pruébame primero que tú estás conmigo. ¿Y qué hace? Pone un vellón, una especie de lana, ¿sí?, en campo abierto, y le dice al Señor, bueno, yo te voy a probar. Si el campo amanece seco y esta porción de lana mojada, significa que tú estás conmigo. Pasó la noche y el vellón amaneció mojada y toda la tierra alrededor seco. Tanto así dice que se podía juntar el agua. Entonces Gedeón dice, no, esta prueba es demasiado fácil para el Señor. No estoy seguro. Se parece a nosotros. Señor, háblame. A ver, con los ojos cerrados busco un versículo. ¿Será o no será? A veces hacemos esas cosas. Usted se ríe porque se acuerda. Sí, el que se ríe solo de sus maldades se acuerda. Hacemos esas cosas. Señor, voy a ir a la iglesia, si el pastor me saluda y me dice avanza, yo creo. Si no me saluda, no, entonces no es del Señor. ¿Qué hace Gedeón? Al revés ahora.
¿Sí? Que el vellón amanezca seco y toda la tierra mojada. Y ahí sí voy a creer que tú estás conmigo. Le pide otra confirmación al Señor. Y el milagro sucede. El Señor viene a confirmar que estaba con Gedeón. A veces caemos en estas dinámicas. ¿Sí? No significa no pedir guía o dirección a Dios. No va por ahí. Sino que nosotros tenemos un vellón mayor. Algo mayor. ¿Y qué es ese vellón mayor? La cruz de Cristo. Ese es nuestro vellón. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: yo estoy contigo. Y la cruz nos habla del amor infinito de Dios sobre nuestras vidas. Es ese vellón mayor. Ya no necesitamos una confirmación, porque el amor de Dios quedó manifestado en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Lo escribió así el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Nos ha dado lo mayor, a su propio Hijo. Nos ha hecho hijos por medio del sacrificio de Cristo. Y habita en nuestro corazón por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y nos guía día a día a toda verdad por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es el vellón. Esa es la cruz a la cual podemos mirar y encontrar en ella sanidad y libertad para nuestras vidas. Cada vez que miramos a la cruz de Cristo, el mensaje es: yo estoy contigo. Amén. Si usted está haciendo la misión, el Señor estará con usted. ¿Cuál es la misión? Predicar a Cristo, dar testimonio que Cristo salva, sana, bautiza en el Espíritu Santo y que pronto vuelve por su iglesia, y estamos haciendo discípulos. Si usted está en la misión, el Señor estará con usted. Así lo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero nosotros tenemos que estar haciendo la misión. Esa es la condicionante. La misión es predicar a Cristo, hablar de Él. Entonces nuestro nuevo juez finalmente se anima y dice: bueno, verdaderamente el Señor está conmigo. Y convoca al pueblo. Y descienden de distintos lugares, comienzan a acudir, a descender. De distintos lugares comienzan a venir, a acudir, porque el Señor estaba con Gedeón. Y este hombre que estaba escondido en un lagar, guardando lo que podía, almacenando lo que pudiera para sobrevivir, ahora es conocido como aquel que enfrenta a los dioses paganos. Y ahora convoca al pueblo, y el pueblo comienza a responder y a unirse a este llamado a la batalla, a la confrontación. Eso es lo que sucede cuando una vida, una persona se entrega por completo a Cristo. Cuando deja atrás todo su pasado, todas sus excusas, y deja que el Señor comience a trabajar y a transformar su vida, el Señor empieza entonces a recrear todo nuevo dentro nuestro y nos da una nueva identidad. Recuerde, Dios no llama valientes, Dios hace valiente a los que llama. Obedecemos por sobre el temor, y cuando tengamos dudas, nuestro vellón está ahí, la cruz de Cristo, para suplir toda duda y echar fuera todo temor,
porque el perfecto amor del Señor, ¿sí?, echa fuera todo temor. Donde hay confianza en Dios y donde nos sentimos abrazados por el amor de Dios, el temor sale y deja de gobernar y dominar nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo lo dije una vez y con esto cierro. Cuando prediqué en los jóvenes, lo conté y lo voy a contar ahora en la iglesia. Que en una ocasión, hace muchos años atrás, a mí me tocó predicar, compartir la palabra. Y sentí en mi corazón que el Señor, en algún sentido, si lo puedo expresar así, me dejó solo. Y me agarró un temor muy grande. Y ese temor me acompañó por muchos años. Yo por 15 años no prediqué la palabra porque tenía temor de hacerlo, por la sensación que tuve. Quienes me conocen hace muchos años lo saben, yo no predicaba. Por 15 años estuve en silencio y escuchaba a muchos otros predicar, hablar, enseñar. Y mi espíritu dentro se conmovía porque sentía que no era la voz de Dios que necesitaba la iglesia. Pero el temor me frenaba, me paralizaba. Hasta que un día, en el Señor, tomé una hoja. El Señor es testigo de lo que digo. Y anoté en un lado lo que yo era. Y en el otro lado anoté lo que el Señor necesitaba que yo fuera. Y le dije: Señor, este Eduardo no sirve para tu obra. Yo necesito que tú me transformes. Este otro Eduardo es el que se necesita. Y el único que puede hacer eso eres tú, Señor. Tú eres el único que puede transformar y cambiar mi vida. Y darme aquello que yo no tengo. Y si algo aprendí, es que yo dependo totalmente del Señor. Que no tengo esa capacidad en mí, que es el Señor a través de mi vida. Si algo aprendí, es que toda la gloria es del Señor. Si algo quería mostrar Dios a través de la vida de Gedeón, es que no era Gedeón, era el Señor a través de él. Por eso lo vamos a estudiar la otra semana. Dios no los salva con miles de guerreros, unos poquitos, para que la gloria sea del Señor y no del hombre. Por eso cuando le digo que Dios llama a cobardes y Él los hace valientes, es porque lo he vivido y es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso le digo a usted que está ahí sentado, enfrentando diversas situaciones, realidades, el Señor puede transformarlo todo y darle el valor y la fuerza que necesita para no detenerse y avanzar en su vida cristiana, avanzar en la realidad que le toca enfrentar en su empresa, en su negocio, en su trabajo, en conflictos familiares. Dios es el que nos capacita para enfrentar diversas pruebas, diversas situaciones. No deje que el temor le robe lo que el Señor quiere hacer con su vida. Amén. Puede ponerse en pie ahí.